Bueno, vamos a ver la segunda parte del movimiento circular uniforme. Recordad que vimos que lo estábamos haciendo partiendo del ejemplo de un punto que se mueve con una determinada velocidad angular a lo largo de una circunferencia cuyo radio es r y, bueno, al cabo de un determinado instante de tiempo t, este punto pasa a adquirir esta posición. ¿Cuál es el ángulo que ha barrido? El ángulo que ha barrido será igual a la diferencia de posición angular final entre la inicial, que en todos los casos prácticamente va a valer 0. Por lo tanto, este será el ángulo que barre. Muy bien, recordad para que veáis que esto está girando sobre un eje que va perpendicular al plano. Si voy a intentar hacer un dibujito que aproxime más o menos para que entendáis lo que está ocurriendo. Esto sería la circunferencia vista en perspectiva y este sería el eje de giro. Sobre este eje está girando, ¿de acuerdo? Aquí estaría el punto inicialmente y al cabo de un determinado instante de tiempo se encuentra aquí. Espero que así lo podáis visualizar mejor. Bueno, pues vimos que cuando se mueve con un movimiento circular uniforme es porque la velocidad angular, omega, es constante, lo vuelvo a indicar aquí, y entonces la posición angular depende en un determinado instante de la posición angular que tenga, que ya os digo que va a valer 0 prácticamente siempre, más la velocidad a la que gira por el tiempo, ¿vale? Os recuerdo que la velocidad angular se mide en radianes partido segundo. Radianes es otra forma de ver los ángulos, ¿eh? La equivalencia era que 360 grados son 2pi radianes, recordad eso. Muy bien. Y después veíamos, evidentemente, un cuerpo que gira, conforme más se va alejando del eje de giro, del centro de la circunferencia, tiene que desplazarse más, porque la circunferencia cada vez es más grande, por lo tanto, la distancia que tiene que recorrer es mayor. Para recorrer esa misma distancia, una distancia que implica el mismo ángulo, cuanto más alejado estoy, evidentemente me tengo que desplazar más rápido. Tengo que ir a mayor velocidad, pero no a mayor velocidad de giro. Este punto gira a la misma velocidad que un punto que estuviera aquí o en el mismo centro. La diferencia que hay entre estos puntos no es la velocidad a la que giran, es la velocidad a la que se desplazan. Más alejado, mayor desplazamiento tiene que hacer, por lo tanto, más rápido tiene que moverse. Eso estaría relacionado con la velocidad lineal, la velocidad que estudiamos en el tema anterior. Y se relaciona con la velocidad angular, pues que la velocidad a la que se desplaza cualquier punto en que realiza una circunferencia es su velocidad angular por el radio. Es decir, a mayor radio, mayor velocidad. Bien, espero que eso quede claro. Esta velocidad, evidentemente, se mide en metros partido segundo. Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre la velocidad angular y la manera de medirla. Y sobre todo en manera equivalente de medir la velocidad angular. Mirad, hay un parámetro muy importante que se denomina la frecuencia, que se representa con una letra griega que es así. Una letra griega que parece como una V un poquito curvada. ¿Qué es esto? Pues mira, la frecuencia, el concepto que representa es muy importante. Acordaros sobre todo de lo que implica, porque entendiendo lo que significa es muy fácil deducirla. Más allá de fórmulas, porque aquí las fórmulas se parecen mucho y os podéis liar. La frecuencia es el número de vueltas, o número de giros, o número de revoluciones por segundo. Es decir, cuántas vueltas da por segundo. La unidad en la que se mide una unidad muy importante que se denomina el hercio, que os sonará de la frecuencia de la radio, de la frecuencia del router, por ejemplo, ¿no? O de la onda electromagnética, y realmente está relacionado. No se refiere a giros, se refiere al movimiento ondulatorio que estudiaréis en cursos venideros, ¿vale? Bien, bueno, pues la frecuencia, si os fijáis, nos dice lo mismo que la velocidad angular. La información que nos aporta es exactamente la misma. La velocidad angular nos aporta los radianes por segundo y aquí nos dice la revolución. Al fin y al cabo, la revolución es una determinada cantidad angular, que son 360 grados, que es una revolución. ¿Cómo pasamos de una a otra? ¿Cuál es la relación que hay? Pues muy sencillo. Consistirá simplemente es que la frecuencia pues será igual a la velocidad angular entre 2pi radianes, que es una revolución. ¿De acuerdo? De todas maneras, esta expresión, esta formulita, que no es difícil,
pero yo no os recomiendo que la estudiéis de memoria. ¿Por qué? Lo vais a ver ahora inmediatamente. Porque va a haber muchas fórmulas parecidas. Lo importante es que lo deduzcamos, ¿de acuerdo? Y os pongo un ejemplo. Vamos a suponer un cuerpo, pues, por ejemplo, que se mueve a razón de 60 radianes por segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su frecuencia? Pues fijaros, hago un factor de conversión. Esto sería su velocidad angular. Y quiero determinar cuál es la frecuencia. Pues fijaros, yo diría que... Diré, Enrique tiene aquí la expresión, sí, pero quiero que veáis sin mirar la expresión, olvidándola, ¿de acuerdo? La tapo. Voy a hacer la deducción. Yo sé que 2pi, perdón, que una revolución, disculpad, son 2pi radianes. Pues este es el factor de conversión. Los radianes se me van con los radianes y me quedan revoluciones por segundo. Pues entonces estos serán 60 revoluciones en un segundo, partido 2pi, perdón. Que esto es 60 entre 2pi es lo mismo que 30 partido pi. No divido ahora entre pi ni nada. Que serían los hercios. No divido entre pi, que podría hacerlo, por supuesto, y me daría un valor aproximado. Pero lo dejo en función de pi. Acordaros que lo vimos anteriormente. No pasa nada. Pi es un número irracional que tiene el significado que tiene. Pero para que entendáis. Fijaros, lo que hemos hecho es dividir 60 entre 2pi. Es lo que es aplicar la fórmula. Pero aquí lo hemos hecho por el factor de conversión. Creedme cuando os digo que es mejor que lo deduzcáis. Porque vamos a ver fórmulas muy similares y muy parecidas una a otra. Entonces, cuando ahí os liáis, utilizáis una en vez de otra. Esta frecuencia, entonces, evidentemente, que serían 30 partido pi hercios, no pasa nada por sustituir el valor de pi. Después entenderéis por qué tengo esa insistencia en mantener el valor de pi. Cojo mi calculadora favorita, pues sería 30 dividido el número pi. Fijaros, me da un número irracional, porque pi es un número irracional, pues tendría que hacer una aproximación. Yo voy a coger dos decimales, 9,549, pues esto es aproximadamente 9,55 hercios, es decir, da poco más de 9 vueltas y media por segundo. ¿Vale? Bien. Esto sería lo referente a la frecuencia. ¿Qué ocurre? Hay otra magnitud muy parecida que la denominamos el período. También muy parecida a esta. ¿Qué es esto del periodo? El periodo es, fijaros, en vez de decir las revoluciones que da en un segundo, sería hacernos la pregunta, bueno, ¿y cuántos segundos tarda en hacer una revolución? Si os fijáis, la idea inversa a esta. El periodo se representa con la letra T mayúscula, porque es un tiempo. Y sería, para que os ponga aquí la idea, tiempo que tarda en realizar una revolución, en dar una vuelta, vamos. Vemos claramente que es la inversa de la frecuencia. De hecho, conociendo la frecuencia, automáticamente estoy conociendo el periodo. Y viceversa. El periodo se define como la inversa de la frecuencia. Pero es que fijaros, por eso lo que yo he hablado de la fórmula. La frecuencia es omega partido 2pi, pues puedo relacionar el periodo con la velocidad angular. ¿Cómo? Haciendo la inversa de esta expresión. Sabéis que una fracción, la inversa de una fracción es simplemente intercambiar numerador por denominador. Por lo tanto, el periodo es 2pi partido omega. ¿Vale? ¿Por qué? No sé si vais viendo ya por qué huyo tanto de que aprendáis la fórmula de memoria. Son fórmulas muy similares unas a otras. Y cuando dos cosas tienen las fórmulas casi iguales, suele haber muchas confusiones, porque queréis calcular la frecuencia y lo que hacéis es calculáis el periodo, o viceversa. ¿De acuerdo? Paralelamente, fijaros que yo puedo expresar el valor de la velocidad angular en función tanto de la frecuencia como del periodo. La velocidad angular, entonces, esto sería el 2pi, pasa aquí multiplicando, es 2pi por el periodo, y en función de... Perdón, por la frecuencia, perdón. Y en función del periodo sería el omega, pasaría aquí multiplicando y el periodo dividiendo. En resumidas cuentas, tenemos, lo digo porque esto en muchos libros lo podéis encontrar. Estas fórmulas, por supuesto, son correctas, pero